El libro está antes de Primera de Juan, y Primera de Juan está cerca de Apocalipsis, está capítulo 5, Primera de Pedro, y dice así la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra. Háblanos, danos el discernimiento, trae, Señor, el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo. Ayúdanos en esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, esta enseñanza, Padre, conociendo las trampas del enemigo en contra de tus santos. Ayúdanos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Padre, para que cada día estemos preparados. Gracias te damos. Quebranta y aparta toda oposición, cualquier situación que venga contraria o que quiera interrumpir esta reunión, Dios mío. En el nombre de Jesús, quebranta por el poder de tu palabra, Señor. Te rogamos, te suplicamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estamos viendo lo que es la maldad en general, que es el enemigo en contra de la humanidad. Muchas personas lo ven como una hada, otros lo ven como un monstruo que tiene una cola, que es rojo, que tiene un trinche, que tiene cachos. Muchas personas lo ven mitológicamente y otros lo ven verdaderamente con mucho temor, porque existe un porcentaje grande en las iglesias, precisamente en las iglesias, que tienen más fe en Satanás que en Dios. Hay muchas personas que se expone una palabra del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de quién es Dios en la vida de uno. Parece que por un oído se recibe y por el otro se va. Pero cuando se habla del enemigo, cuando se habla de Satanás, es una idolatría terrible. Entonces, las personas deben de conocer quién es el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, que Dios ha dado estrategias al pueblo para que nosotros, el pueblo de Dios, no sea confundido por las trampas y por las mentiras de Satanás, por las vanidades y por las cosas ficticias que se dicen. Porque básicamente, de 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás. Y Satanás está asediando, está alrededor de las personas ingenuas que piensan que Dios va a hacer el trabajo por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la obligación de explorar, de conocer las escrituras, porque las escrituras nos dejan bien claro cuáles son los mitos del Satanás. Aquí desenmascara la palabra del Señor, desenmascara quién verdaderamente es Él, que es un ángel caído. Aquí habla cómo es Él, quién es Él, para qué ha venido a este mundo, quién es y en quiénes opera. Entonces, pero lo claro es saber cómo opera. Cuando nosotros conocemos cómo opera Satanás en el mundo, ¿para qué? Para cumplir los fines que él tiene. Entonces nos lleva a nosotros al meollo de la vida, en el cual nos muestra muchas cosas importantes, porque la situación es que en las categorías en el que se desarrolla opera aún, dice que opera en 2 esferas. Opera en los que ha alcanzado. ¿Por qué? Porque están basados en el conocimiento, pero en la confusión, y los que están fuera de la familia de Dios. Entonces las escrituras decían claramente en Juan 5:19 dice, 2 de Corintios 4:4,
Juan 8:44 también le decía, vosotros sois vuestro padre el diablo. Le decía a los fariseos, porque todo aquel que no está en el camino de Dios, entonces, que no está, entonces no, si no es hijo de Dios, entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía el Señor en Juan 8:44 a los fariseos que se le acercaron a él para blasfemar. Entonces veamos, para comenzar en Lucas 8, por favor, vean, y Mateo 13, en el 8º capítulo de Lucas, vean lo que dice de acuerdo a la parábola en Lucas 8:11. En esta parábola dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, un sembrador estaba sembrando la semilla. El sembrador habla que es el que esparce la palabra. Él es el que esparce la verdad. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos que están junto al camino son los que escuchan la palabra. Después dice, viene Satanás y quita la palabra de sus corazones. Dice, no sea que vayan a creer y sean salvos. Pero vean el versículo 5, dice, al lado del camino, dice, es descrito como un camino que este camino está comprimido, que está duro, nada puede fructificar. La semilla no puede dar fruto ahí porque es tierra dura. En esa tierra dura, la palabra entonces endurece a las personas para que no entre, arrebata la palabra, la roba. ¿Y para qué? Para que estas personas puedan tener con su corazón. Mateo 13. En Mateo 13 también dice, Mateo 13 nos habla nuevamente. Mateo 13:9 dice, cuando uno escucha la palabra del reino y no la escucha, entonces viene el maligno, se lleva lo que escuchó, se lleva que la semilla que quedó al lado del camino. Entonces el enemigo se la lleva, la arrebata. Entonces vemos 4 clases de corazones, ¿verdad? Vemos en el versículo 19, no entiende, no la asimila. Hay un corazón que no asimila. El versículo 20 y 21, corazón impulsivo, recibe la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíces. Entonces permanece por un tiempo, pero en la persecución se levanta porque él tropieza. Es un corazón impulsivo. La persona que tiene una persona con un corazón impulsivo. En el 22 es un corazón preocupado que también recibió la palabra, el que cae entre los espinos. Pero los afanes de este siglo, el afán de las riquezas ahoga el fruto y la palabra. Entonces vemos que es una persona que está demasiado preocupada como para entregarse verdaderamente a la palabra. Vean el versículo 23, está el suelo bueno, es el que responde. Entonces tenemos un corazón que no responde, un corazón preocupado, un corazón impulsivo. Entonces encontramos que este estudio vemos que no es las formas como la palabra de Dios cae, donde hay dureza, donde no hay respuesta, donde no hay rechazo. Entonces, ¿qué es? Satanás viene y rechaza. Bueno, ahora observamos esto. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. ¿Cuál es el problema? El problema es que el corazón está duro. La palabra nos enseña que el resultado de escuchar la palabra siempre depende de la condición de la persona. Si el corazón está duro, Satanás entra y es donde la roba antes de que la persona pueda meditar, antes de que la persona pueda pensar en ella, antes de que él se vuelva a esa palabra. Entonces Satanás la arrebata. Luego, con otros pensamientos, con otras ideas, con otras tentaciones, y lo trae a esta persona. ¿Para qué? Para que sea desviado. Veamos, en el segundo pasaje, veamos. Segunda de Corintios 4:3. Aquí el apóstol Pablo habla de su ministerio, cómo Dios cambió su vida, cómo fue transformado, cómo él vino caminando de acuerdo a lo que él hacía. Y dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto para los otros, también está encubierto para los cuales el Dios de este siglo ha encubierto y le ha puesto sin entendimiento a las personas de este mundo. Entonces es cuando no cree, cuando no quiere creer. Bueno, Satanás quiere que las personas se pierdan y quiere que por sí misma decida. No es que la persona esté atrapada, pero
es una idea, es sutilmente le introduce la incredulidad. ¿Para qué? Para que la persona no escuche, porque tiene un corazón duro. Entonces, cuando hay 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es para lo que se pierden, es locura. Satanás se mueve, él lo arrebata. Pero bueno, no solamente Satanás está involucrado en la perdición de sus propios hijos, sino en la forma de pervertir. Lo único que está consiguiendo o logrando es pervertir la verdad, sino llevar a las mentes al entretenimiento, a enseñanzas, doctrinas falsas, a llevar a puros dogmas, como dice, filosofías de hombre, donde la presencia de Dios no se está moviendo, donde no se habla verdaderamente de la santidad, de lo que es un estilo de vida, sino quiere totalmente distorsionarlo desde el punto de vista que las personas no vayan a los pies para que sean cambiados, para que totalmente la palabra cambie ese corazón, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice que es eficaz y él cambia. Pero Satanás, en cada iglesia, en cada lugar que se expone la palabra, si son 500 personas, pues envía 500 demonios. ¿Para qué? Para que las personas no reciban, para que las personas no capten, para que las personas no puedan absorberlo. Está hablando del corazón, está hablando de esa semilla, ¿verdad? Donde se enseña la palabra de Dios. Pero la mentira de Satanás sí es absorbida. ¿Por qué? Cuando el enemigo, cualquier persona empieza a hablar del enemigo, entonces empieza a distorsionarle el corazón, a que vaya cayendo en un hoyo de temor, de miedo. ¿Y qué es? Está adorando, porque está pervirtiendo los principios de la realeza, pervirtiendo la palabra, pervirtiendo que originalmente Dios quiere rescatar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice, veamos segunda de Corintios 11, en el 11 y 13. Porque estos son falsos apóstolos, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Quieren saber dónde está más activo Satanás? Dentro del marco de la religión. En el marco de la religión es donde está. Así dice, no se maravillen, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué? Porque de igual forma los ministros se van a disfrazar como ministros de justicias. Corrompen a las personas que están poseídas por demonios, aún en púlpitos con doctrinas falsas. En 1 de Timoteo 4:1 dice, ahí claramente dice el Espíritu que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen su corazón cauterizado, hablan mentira a través de la hipocresía, profetas falsos, y de esos hay muchos. Ese es el arma más poderosa que Satanás tiene. Segunda Tesalonicenses 2:9. Encontramos que Satanás va a hacer muchas cosas sorprendentes durante la tribulación, e inclusive aquel que viene, según dice que viene con señales, prodigios, maravillas y mentirosas. No solamente habla cosas mentirosas, sino que también hace obras satánicas que parecen piadosas, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que Satanás quiere ser como Dios. Entonces, ¿cuál es la médula aquí? La doctrina, falsas, las doctrinas. ¿Por qué? Enfáticamente la palabra lo enseña, porque esa es la estrategia más sutil que el enemigo utiliza para que las personas pongan sus miradas en las cosas que le gusta a la carne, que le gusta a los ojos, que le gusta le den masajes espirituales, no mensajes espirituales. Porque desde un principio vimos que Satanás le dijo a Eva, ¿con qué Dios dijo eso? ¿O cómo tú sabes que Dios lo hizo? Así hace que las personas duden de la verdad de Dios. Segunda de Timoteo 4 no solamente lo hizo desde un principio, sino lo va a hacer hasta el final, porque alejarán su oído de la verdad para escuchar fábulas, mentiras, entretenimiento. No van a escuchar la sana doctrina. Muchos maestros, porque la concupiscencia de hoy, Satanás niega la autoridad de las escrituras.
niega, es más, la deidad de Cristo. Entonces, la deidad de Cristo es los ministros que se disfrazan de ángel de luz, es igual. Si nosotros hacemos por un lado la deidad de Cristo, estamos haciendo a un lado la salvación, porque es junto. La salvación es el Dios todopoderoso que dejó su trono, vino a la tierra. Jesucristo no fue un hombre como tú, fue un hombre como tú y como yo, pero eso no quiere decir que es tu partner, que es una persona que vino, es Dios mismo encarnado. Dice, se despojó de su gloria, Efesios 2, se despojó de su gloria, dejó su corona real, dejó su manto y vino a la tierra encarnado a través de el Espíritu, del mismo Espíritu de Dios, vino aquí a la tierra. Primera de Juan 4 dice que el que niega que Jesús es Cristo tiene un espíritu de anticristo. Satanás siempre va a negar, conforme las escrituras, lo va a negar siempre. Y esa confusión cae en las personas. No, pero no puede ser que Jesús es Dios. Claro que Jesús es Dios. Él es Dios. Y el que niega que Jesús es Dios es un anticristo. Es un hijo de Satanás. Lo dice la escritura. Veamos, segunda de Pedro 3. Vean. Segunda de Pedro 3:4 dice, pero ¿dónde está la promesa de su venida? Pero si desde que los padres vinieron, todo está igual, desde el comienzo de la creación, todo lo veo igual, todo. ¿Por qué están tratando de hacer ignorante a las personas del diluvio cuando esa profecía, cuando eso ya se cumplió? Negando la autoridad de las escrituras, la divinidad de Cristo, la segunda venida, el arrebatamiento, muchas doctrinas falsas. Por ejemplo, una de las favoritas de Satanás que dice, no, tú con la rebelión que haces, puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras. Ese es el plan que Satanás, que el enemigo tiene. ¿Para qué? Porque quiere demostrar que la salvación no la pierdes. No, pero sí que si ya te dio un regalo, tú no vas a perder la salvación. Claro que sí, la rebelión, a través de la rebelión y por la rebelión, cuando dice que Jesucristo fue hasta las profundidades de la tierra, cuando Él fue crucificado en la cruz, ¿a dónde fue en esos 3 días si no fue a predicarle a los espíritus, a los que no creyeron, cuando Noé estaba diciendo que Él venía, que es que nos habíamos que preparar, que tenían que prepararse, pero dice que se fueron a la eternidad de los infiernos, ahí llegó a las profundidades. Entonces es algo tan real que tú y yo tenemos que saber. ¿Por qué tenemos que conocer las estrategias? Tienes que saber cuáles son las estrategias. En todo lugar, en todo trabajo, en cualquier lugar donde tú haces las cosas, tú buscas las estrategias de hacerla. Tú buscas las estrategias. ¿Cómo voy a lograrlo? ¿De qué forma lo voy a lograr? Así es, el enemigo tiene estrategias para ponerte zancadillas y hacerte caer, pero sutilmente te derriba. Sutilmente derriba al mundo entero, porque segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás. ¿Y cuál es este siglo? Este siglo es lo que vemos. Entonces Satanás cree que le hace ver a las personas que puedes pecar lo que tú quieras, todo va a estar bien, no te preocupes. Históricamente la idolatría ha venido inculcándole, enseñándole, ministrando de que la idolatría no. Eso es algo que tú tienes que hacerlo, tienes que adorarlo porque eres religioso. Y si eres religioso, tienes que adorar a tus dioses. Si los dioses que adoran la idolatría son demonios. Nosotros salimos de ese mundo de la idolatría, venimos de ese mundo. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la ignorancia, Salmo 106:36, sirviendo a sus ídolos, sacrificaban sus hijos. ¿A quién le dice? A los demonios. Sacrificaban, dice, a los demonios. ¿Por qué? Porque los mismos demonios se manifestaban como que si eran los dioses de ellos. Pero por eso a Satanás le gusta que seamos religiosos. ¿Por qué? Promueve aún Satanás la adoración a los ángeles también. La adoración a los ángeles. Sí, tenemos que conocer las estrategias. Muchas personas conocen
muchas personas tienen la idolatría. Colosenses 2, 18 al 23 ministran y enseñan la adoración a los ángeles. Eso se practica en la Iglesia Católica Romana. Eso mediante la doctrina falsa se opone a la doctrina verdadera, a la verdadera enseñanza. Entonces viene a moldear la vida. ¿Para qué? Para que llegue la condenación, la acapara en una forma donde la persona es imposible que pueda sacar. Efesios 2, del 1 al 3. Pero cuando ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, en lo cual en otro tiempo anduviste conforme los rudimentos, tú anduviste en ese tiempo. Él quiere que salgamos de ese mundo, quiere que salgamos de esa rutina, quiere que salgamos de esa esclavitud. Que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia quiere atraparlos, dice en el versículo 3, en los deseos de la carne, para que hagan los deseos de la carne, los deseos de la mente. Son entonces hijos, no son hijos de luz. El enemigo quiere atrapar a los hombres en un estilo de vida digno de condenación, del cual por sí mismo no van a lograr salir. No solamente con las teorías, sino los arrastran a la práctica, que van, pero sutilmente y con toda la obediencia. Bueno, de la manera más específica, opera con sus hijos mediante la opresión. La opresión cubre muchas cosas. La obsesión, depresión, opera en las personas mediante la opresión directamente. ¿Por qué? Mire, hay muchas cosas. Los deseos. Hay muchos demonios diferentes. Mire, hay algunos demonios más peores y más terribles que otros, porque la palabra lo describe que son exclusivamente, ¿para qué? Para hundir a los hombres en un abandono total en sus deseos, y ha obtenido. Usted vea Romanos 1, por favor. Vea cómo lo que dice el mundo en ese entonces, versículo 24. Dios los entregó porque cambiaron a Dios por Satanás. Entonces Dios los entregó a las inmundicias por la concupiscencia de sus corazones y deshonraron sus cuerpos entre sí mismos. Por eso el Señor los entregó a todos sus deseos perversos, a sus deseos infernales, porque aún hasta los hombres cambiaron sus deseos naturales, la mujer también. Eso es inmoralidad, porque Dios hizo hombre y mujer, no hizo hombre con hombre ni mujer con mujer. Entonces dice que los entregó a una mente reprobada. Ahí lo dice, y como estos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada en cuerpo, alma, corazón. El cuerpo, todo su ser, fueron corrompidos, llenos de impiedad, de injusticia, de avaricia, llenos de envidia, de homicidio, de odio, de maldad, de calumnias, de mentira. Y aunque esta gente conocieron la justicia de Dios, pero dice que los que cometen estas cosas son dignos de muerte. Porque estos, vemos que Satanás los oprimió de tal forma en las concupiscencias. En la concupiscencia es allí donde trabaja, se disfraza de ángel de luz, porque a la carne le gusta el placer, le gusta la satisfacción personal, pero Dios quiere que los deseos del hombre pueden llegar a tropezar aún hasta perder la salvación. Es más, llevan hasta el suicidio a muchas personas. Llevan al suicidio muchas personas que usted ve, conoce, con millonarios, actores. ¿Cuántos actores ustedes hemos visto, hemos conocido? Personas con fama, personas de fama, personas importantes, personas con mucho dinero, personas que lo tienen todo, pero que llegan al suicidio. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento cerrado, tienen un espíritu de estupor. Hay muchas personas llenas de enfermedad. Eso es propagado por los demonios. Los demonios tienen a las personas atrapadas, amarradas a través de enfermedades mentales. Eso es, mire, una de las causas de las enfermedades mentales aún actualmente es, mire, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el endemoniado Gadarenos, en Lucas 8, habla del endemoniado Gadareno. Dice que tenía muchos demonios
que habla que los demonios eran aproximadamente entre 8,000 y 10,000 demonios, porque nada podía controlarlos. Estaba totalmente poseído, actuaba como un loco. En Marcos 9, versículo 22, dice un loco suicida que se quería matar. ¿Por qué se quería matar? Resultado por el poder de Satanás. Entonces, las enfermedades mentales, eso son posesiones de demonios. Entonces, en Marcos 5 dice que Satanás oprime a las personas, no solamente la locura, no solo por deseos suicidas, sino mediante el masoquismo, donde se despedazan entre sí mismos, donde les atraviesan sus pensamientos. ¿Para qué? Para que sus pensamientos sean oprimidos, no solamente sus vidas, sino sus hijos, la familia, sus compañeros. Entonces, veamos Apocalipsis 9, por favor. Veamos Apocalipsis 9, por favor, leamos esta escritura. Apocalipsis 9, quiero que leamos. Aquí veamos todo lo que estamos viendo. Lo vamos a ver, está en las escrituras. Apocalipsis 9, todo lo que hablamos va respaldado en las sagradas escrituras. Y vea lo que dice. 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran de 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, a los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego. Vea, Dios le da el poder a Satanás de que pueda oprimir. ¿Por qué se lo da? Se lo da para que oprima a aquel que cauteriza su corazón, aquel que es indiferente a lo que Dios dice. Entonces el Señor le da la autoridad a Satanás, porque puede decir una persona: ¿pero por qué? ¿Por qué Satanás puede hacer eso? Sí, Dios se lo permite. Satanás opera con el permiso de Dios, porque él es creado por Dios. Si no, veamos cuando él dice que cuando Job iba delante de él a acusar a sus hijos: oh, ¿no has visto a Job? Si no, tú lo bendices porque mira todo lo que le has dado. Entonces él siempre está ahí, pero él como creado que es, Dios le da para que atormente, para que vaya y atormente a los que tienen su corazón endurecido, es entenebrecido por el poder de Satanás. Porque endurecen la palabra. Porque es que quieren verdaderamente solo la satisfacción de la carne, buscar sus propios deleites. La palabra quiere que que nosotros no tengamos confusión, sino que podamos entender que en las regiones celestiales están. Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Ellos tienen una red en todos los países, tienen una red mediante ellos controlan los países, principados, potestades. Esto no es nuevo. Esto, si no veamos Daniel 9, Daniel 10, los demonios han estado involucrados en la política desde un principio, cuando Satanás en Isaías 14 fue desenmascarado. En Ezequiel 28, en ambas ocasiones estaba hablando a un gobernante humano. Entonces Satanás estaba allí. En el caso de Daniel 10, allí en las naciones, gobernadores de los principados. Pero los hombres son poseídos por los demonios. ¿Para qué? Para llegar a masas y a muchas personas. Mateo 4:4 tuvo la audacia de decirle a Jesús: si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Él pudo haber hecho. ¿Usted cree? Es un hecho sorprendente. Efesios 6, cuando usted se da cuenta de la realidad de lo que es la vida cristiana, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Los demonios realmente están gobernando el territorio que vemos, lo está dominando. Las huestes demoníacas
están allí, tienen el control del mundo. Por eso tú y yo tenemos que conocer las estrategias, cómo viene, qué está haciendo. Nosotros no debemos de ignorar. ¿Por qué? Someteos al Señor. Cuando nos sometemos a Él, entonces conocemos su presencia. No solamente es conocer, sino nuestra responsabilidad es conocer. ¿Por qué? De repente te va a hacer dudar. Puede decirte, ¿y de verdad tú crees que existe Dios? ¿Tú sabes de verdad? ¿Tú crees que este asunto cristiano, tú crees que es algo que te saca beneficio o te va a sacar adelante? Hay dardos, esos son dardos del enemigo. ¿Tú crees de verdad ese jueguecito de la iglesia? ¿Tú crees que te vas a aburrir? No, mejor Netflix. O mejor nos vamos para acá, o nos vamos por donde los amigos, o nos vamos otro, menos venir a escuchar. ¿Por qué? Porque Satanás desde un principio le puso la duda a Eva. Desde el principio de la creación, Satanás engaña la seguridad. ¿Verdaderamente tú crees que existe? No, dice el Pablo, pónganse el casco, desháganse de todas esas dudas, ponte el casco, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, que es la fe, la espada del Espíritu de Dios, la espada del Señor, para que en ese casco, en esa armadura, ahí vengan a rebotar todos los dardos del enemigo, porque las dudas van a llegar, las dudas van a estar en todo momento. En Génesis 3b, Apocalipsis 2, no temáis en alguna de las cosas que sufriréis, le dice a la iglesia de Esmirna. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, pero no temáis. Entonces, usted y yo, cuando confiamos verdaderamente, pero lo primordial es conocer que Él está con nosotros, conocer las escrituras, porque saber y conocer son dos cosas diferentes. Conocer es yo estudio, yo leo, yo medito, yo oro, yo ayuno, yo estoy cerca, tengo intimidad con Él. Como la pareja, ¿cuál es la intimidad? Si no hay intimidad, no hay una pareja. Esa es la cercanía. Intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor es oración, ayuno, entrega. Pero hay que conocer que el enemigo le gusta estorbar tu fe, le gusta estorbar aún en el momento que tú estás en el servicio. Eso tienes que saber que son dardos de Satanás. Tienes que llevar cautivo todo pensamiento, 2 Corintios 10:5, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esas cosas, como dice Él, seremos libres cuando tú identificas cuál es el mal, cuál es lo que te afecta. Entonces, pero es que yo no sé, ¿será que me duele el estómago? ¿Tengo un dolor de estómago? ¿O será que me duele la pierna? No. Tú cuando vas donde el médico le vas a decir, tengo dolor en el estómago, quiero saber, pero en el estómago. Nunca le va a decir, tiene dolor en el estómago, y le va a decir, me duele el dedito gordo. No. Debemos de identificar cuáles son las fugas en nuestra vida para empezar a cerrarlo. Eclesiastés 10:8 dice que le gusta poner dentro de nosotros la caída, porque el que hace hoyo caerá en él, dice Eclesiastés 10:8. Nos ilustra de esta forma. Primera Tesalonicenses 2:18 nos dice, cuando Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, le dice, yo hubiera querido regresar. El apóstol Pablo nos habla de cómo empezar a cerrar todos los hoyos, a cerrar, como dice, el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Empezar a cerrar los hoyos. Entonces el apóstol Pablo le dice en esta cita, yo hubiera querido ir, dice el apóstol Pablo, pero a ustedes Satanás los estorbó. Satanás está preocupado en estorbar el ministerio, la iglesia, las parejas, los hijos, los hermanos. En cuanto enfrentamos el primer obstáculo, entonces decimos, el Señor no quiere que lo haga. El Señor no quiere que yo lo haga. No,
No, yo no voy a seguir haciéndolo porque yo no voy a ir donde la hermana o donde el hermano, porque el Señor dice en su palabra que el hermano o la hermana tiene que venir a mí. No, los estorbos están terribles porque a veces son aguijones en la carne que Dios le envía. ¿Para qué? Para formarnos a nosotros. Porque Dios quiere que tú y yo conozcamos cuáles son las estrategias para que nosotros podamos permanecer fieles, para que podamos nosotros cerrar los hoyos del vallado. El vallado es abrirle un hueco en la pared donde se van a meter los insectos, las alacranes, las culebras, las moscas, cucarachas y todo. Pero usted, como sabe tapar esos hoyos, viene y lo tapa, lo repella. Bueno, espiritualmente tenemos que también hacerlo. Tenemos que cerrarlos, tenemos que cerrar esos hoyos. ¿Para qué? Para que todas esas estrategias no vayamos a caer nosotros en la falsedad. Porque usted ve, hay muchos que parece que son cristianos, pero lo que sucede es que dentro de su corazón están cargando a veces muchas situaciones que creen que no, pero es que Dios es el que me tiene que mandar. Yo creo que esto no es de Dios. Yo pienso, no, el Señor no va a hacer todas las cosas. Su palabra dice que nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que liberarnos, porque la misma palabra nos habla que cuando fue resucitado, Lázaro dijo que lo desataran. Son esas ataduras. Entonces nosotros tenemos que saber que el mundo es el campo, la palabra es la semilla. El enemigo es el que viene a proporcionar la duda, y la cosecha es el final cuando nos veamos con el Señor. Entonces, por eso quiere que identifiquemos todas estas situaciones para que nosotros seamos liberados y podamos conocer las estrategias, las mentiras, todo lo que el enemigo negativo traiga a lo que es la verdad. ¿Vamos a qué? Dice, a sacar la espada. ¿Cuál es la espada? Es la palabra del Señor. Porque la palabra, a través de la palabra del Señor, con la palabra, porque no es con fuerza, sino es con mi espada, con la palabra del Señor. Y esa palabra sí la vamos a aplicar. Sí, por eso el apóstol Pablo decía, more abundantemente la palabra en vuestros corazones, su palabra, porque la palabra, eso es lo que trabaja, ese es el arma que tenemos nosotros. Es el arma que tú usas. Tú trabajas con las armas que tú trabajas esas armas, no las sueltas, porque entonces no va a ir con las puras uñas al trabajo, ¿verdad que no? Entonces las armas siempre tenemos que cargarlo. Veamos, Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2 dice que siempre habrán falsos maestros, habrán falsas personas, pero nosotros tenemos que traer la bendición, traer la presencia de Dios, buscar al Señor. ¿Para qué? Para que no nos lleven ¿a qué? A perdernos, a confundirnos o a desviarnos. Entonces, la espada del Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Con esa es que vamos a contraatacar al enemigo, vamos a contraatacar la palabra de Dios. Porque Juan 6:63 dice que es espíritu, y como espíritu y en verdad Él actúa. Segunda de Corintios 2, versículo 5, por favor. Veamos en esta Segunda de Corintios 2, 5, vea lo que dice. Pero si alguno ha causado tristeza, dice, a mí no me ha causado tristezas, sino dice, bueno, les ha causado a ustedes. Si alguien les ha causado problemas, dice, no es a mí, dice el apóstol Pablo. Está hablando de que les causó problemas a ellos, a un hermano que fue aplicado en ese entonces, desglosando el problema que causó este hermano, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios 5 dice el apóstol Pablo que fue una persona inmoral. Entonces lo llevaron a enfrentar. En ese entonces, pues lo llevaban como a reprenderle, ¿verdad? Como a corregirle. Pero el apóstol Pablo los estaba reprendiendo. Estaban como tomando la autoridad de ser jueces. Pero
Pablo no estaba de acuerdo, nos dice que ustedes están convirtiéndose en jueces de él. Pero, ¿cómo es posible? Le dice el apóstol, parafraseando, ¿verdad? Pablo estaba preocupado. Le dijo, ustedes están convirtiéndose en jueces. Déjense de ser tan extremistas. El privilegio de gracia de ser perdonadores y amigos que restauran, le digo. El apóstol Pablo le dice, bueno, si él ha causado tristeza, bueno, a mí no me ha causado tristeza. Por mí, yo estoy tranquilo, le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ya es suficiente dolor, ha enfrentado, es suficiente. En el versículo 7 dice, más bien deberían de perdonarlo, consolarlo. No vaya a ser que este hombre sea consumido por demasiada tristeza. No vaya a ser que lo que ustedes están haciendo lo vaya a llevar a la desesperanza. Vaya a llegar hasta el punto de que pueda hasta cometer suicidio o pueda perder su salvación, porque este hombre va a terminar mal, va a ser dañado, asaeteado su corazón, porque ustedes lo han sacado de la plenitud de la gracia y ustedes mismos son jueces de ellos. Tienen que manifestarle amor, háganle saber que lo aman para que ustedes puedan conocer que Dios es el que hace la obra. Así como Dios me perdonó, ustedes también sean perdonadores, ¿verdad? Entonces, si yo le perdoné, está hablando el apóstol Pablo, yo ya lo perdoné. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? En Hebreos 12:14 dice que el no perdonar se puede aún hasta perder la salvación. Tenemos que cerrar todos esos portillos, cerrarlos, porque de esta forma, el corazón de la persona queda libre, porque esas estrategias son bien efectivas, porque le encanta que los corazones estén llenos de amargura, de odio y de resentimiento. Entonces, cuando hay un espíritu que no es perdonador, entonces hay mucho peligro. Veamos, el amor de Dios, no solamente como muchas personas piensan que amor es dejar pasar, vengan las cosas como vengan, sino nos habla de la disciplina, nos habla de la enseñanza, y la enseñanza es poder conocer qué es lo que me aleja, cuáles son las estrategias del enemigo, reconocer cuáles son las áreas que nosotros tenemos que edificar. El amor y la doctrina sana, esa es la que nos va a mantener firmes a usted y a mí. No vamos a entrar en confusión. ¿Por qué? Satanás te tienta a pecar todos los días. Lo puede hacer a través de tu carne, lo puede hacer a través de tu mente. De tal forma, hermanos, mire, le voy a decir que cuando habla de todos los pecados que menciona en la palabra del Señor, nos tienta a confiar en nuestros propios recursos, en lo que yo soy, en lo que yo puedo hacer, en lo que mi capacidad puede hacer, en mi preparación, en lo que yo soy. Yo así nací y yo así seguiré siendo. ¿Sabe? Esas son, bueno, podría decirse, pero ¿por qué me va a tentar? Claro que sí es una tentación. Es una tentación. ¿Por qué? Porque la preparación es confiar en la mano de Dios y no confiar en lo que yo soy y de dónde vengo y lo que yo puedo hacer por mis propios méritos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es confiar y reconocer que el poder de Dios lo necesitamos. Necesitamos esa lámpara, necesitamos la luz del Señor, necesitamos su protección, porque su palabra dice que aunque caigan 1,000 y 10,000 a tu lado, dice, aunque un ejército acampe contra ti, yo estaré contigo en nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Todas esas promesas son nuestras, pero tú y yo tenemos que empezar a cerrar todas las cosas que afectan nuestra relación con Él. Observar nuestras vidas es despojarnos y renunciar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que reconocer que todo lo que viene, todo lo que tenemos y todo lo que clamemos viene de parte de Dios, viene de parte de Él. La fe no podemos
menguar en la fe, sino seguir firmes en Él. Él es nuestro proveedor. La vida y todo lo que tenemos viene de parte de Él. Pero no solamente tenemos que conocer una parte de la moneda, tenemos que conocer las estrategias del enemigo. ¿Por qué? Tú y yo tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es conocer todas las advertencias que el Señor nos ha dado. Es como cuando el padre le dice a los hijos: no hagas esto, no te vayas para allá, no vayas allá, no hables con fulano, no te quiero con el mengano. Pero los hijos de todas maneras lo hacen. Entonces, la palabra del Señor por eso nos deja descrito. Necesitamos conocer las Escrituras, conocer las Escrituras. En Juan 5:39 dice que debemos de conocer las Escrituras porque aquí tenemos la vida eterna. Y todo esto está resumido en el conocimiento. A través del conocimiento de la palabra, el Señor nos da el discernimiento para que tú y yo estemos y permanezcamos firmes. Que permanezcamos firmes y no vayamos fluctuantes, y conservemos nosotros la salvación para cuando el Señor lleguemos a su presencia. He corrido la carrera, he peleado la carrera de la fe. Ahora me espera la corona de la vida. Entonces, confiar en el poder de Dios. Por eso dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Cuando confiamos en Él, entonces la fe cada día se aumenta, y a través de meditar, escudriñar y de orar, la carne viene a ser liberada, la carne empieza a ser sana. Porque aunque usted físicamente no lo vea, nosotros tenemos hay ataduras en la carne, pero la palabra, el simplemente meditar y orar, el Señor va liberando y liberando y liberando. Usted recuerda en cierta, no recuerdo dónde, que el Señor le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Satanás está tratando de separarnos constantemente, todos los días, cada momento. O sea, usted y yo somos el juego especial del enemigo, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por eso no debemos de ignorar las estrategias del enemigo, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orarle, así como el Señor oró para que no faltara la fe.